Buenos días, chicos. Empezamos la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la manera en que se preparan las muestras para poderlas observar en el microscopio. En la clase pasada ya vimos los detalles que debe de tener un microscopio óptico, ya vimos cómo estaba organizado este equipo, ¿no? Sobre los objetivos, la platina, los oculares. Entendimos la clase pasada que en un microscopio óptico lo que vamos a visualizar son imágenes que pueden observarse en el espectro de luz visible, es decir, imágenes que podemos captar en colores que se pueden ver a través de nuestros ojos. Hoy vamos a ver pues entonces cómo es que se preparan las muestras para poderlas observar en un microscopio óptico. Bueno, entonces, las células y los tejidos vivos carecen de componentes que absorben la luz y por ende son casi invisibles con un microscopio óptico. Entonces, son prácticamente translúcidas la mayoría de las muestras. Entonces, si nosotros vemos las muestras tal y como están en la naturaleza, las vamos a ver casi que transparentes. Entonces, es necesario procesar las muestras para otorgarles un color que me permita poder visualizarlas de todo el entorno en el fondo que estoy viendo yo en el microscopio. Entonces, les decía yo que la forma en que podemos visualizar las células en el microscopio es a través de la coloración de estas células y a eso le llamamos tinción. Pero para poderlas teñir tenemos que hacer todo un proceso que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, en todos los microscopios, la calidad de la imagen que vamos a percibir va a depender de tres factores. Primero, el aumento. Segundo, el contraste. Y tercero, la resolución. El aumento va a ser la amplificación de un objeto. ¿Qué tantas veces puedo ver aumentada yo una imagen? Si la veo con el de 4X, con el objetivo de 4X, con el objetivo de 10X, o si la veo con el objetivo de 100X. El ver una muestra con diferentes objetivos me va a permitir ver aumentada esa imagen. Ahora, el contraste va a ser la diferencia entre la intensidad luminosa, ¿sí? Que si estoy viendo yo una muestra, ¿verdad? Que no está coloreada, pues a lo mejor alcanzo a ver un poquito más de opacidad en aquellos lugares donde haya más masa celular. Ahora, si coloreamos esa muestra, pues entonces el contraste se me va a aumentar porque voy a poder ver varios o dos o tres colores diferentes. Y la resolución, recuerden que esta resolución significa la capacidad que tiene un lente, la lente de un objetivo de poder separar dos puntos, ¿ok? Y que esos dos puntos se mantengan visuales al momento en que vemos la imagen, ¿ok? Y eso va a depender de la calidad de cada objetivo. Entonces eso depende mucho de la marca del microscopio que estemos utilizando. Bueno, entonces para poder tener estos tres aspectos necesitamos preparar la muestra. Necesitamos preparar la muestra de manera que me permita al momento en que estoy observándola con el objetivo me permita aumentar la resolución, que se puedan acentuar las características morfológicas de esa muestra y otra muy importante, que la muestra se pueda conservar. Es decir, que yo pueda utilizar varias veces esa muestra para estarla observando, que la pueda conservar por un tiempo en el que yo no necesariamente ese día que monté el experimento lo tenga que ver en el microscopio, sino que lo pueda ver en otros días. Bueno,
La manera de ver una muestra en el examen microscopio, la forma más sencilla y rápida, es hacer una preparación en fresco. Cuando hacemos una preparación en fresco, significa que no vamos a obtener la muestra. Esto se utiliza para observar microorganismos vivos y se hace directamente colocando en el portaobjetos la muestra, ¿sí? Puede ser que para colocar la muestra tengamos que poner primero una gota de agua. Vamos a ver este ejemplo. Miren, en este ejemplo ponemos una gota de agua. Vamos a raspar las encías, que es donde tenemos las bacterias de las encías, toda esta placa dentobacteriana. Con un hisopo, ¿verdad? Podemos tomar de aquí muestra. Disolvemos el hisopo sobre la gotita de agua, ¿ok? Y simple y sencillamente le ponemos un cubre objeto. La tapamos con un cubre objeto. Así tal cual lo vamos a ir a observar al laboratorio. Esto es lo que se llama una preparación en fresco. Es una preparación directa de la muestra y puede ser cualquier tipo de muestra, puede ser un exudado nasal, ¿verdad? Tomar de la nariz, un exudado vaginal, puede ser que tomemos un medio de cultivo directo de las bacterias o un medio de cultivo celular, una muestra de orina, por ejemplo, para ver rápido si tiene bacterias. Aquí, cuando uno hace una preparación en fresco, es para saber qué hay ahí rápidamente. Ahora, la cuestión aquí es que lo que veamos no va a estar coloreado. Entonces no vamos a poder observar un contraste de colores. Simple y sencillamente vamos a ver ahí a lo que haya en esa muestra lo vamos a ver de color translúcido. Entonces a lo mejor podemos observar algunas regiones más oscuras que otras, pero esto se debe al contenido de la masa celular que hay ahí. Pero si ustedes se fijan, pues no vamos a ver nada de un color, va a estar todo translúcido. Entonces esto a veces dificulta mucho el poder decir con exactitud de qué tipo de microorganismo o célula se trata. ¿Ok? Bueno, ahora, hay otra manera de poder observar preparaciones de muestras. Fíjense bien, cuando nosotros hicimos esto, a esto le llamamos una preparación directa porque es rápido, ¿verdad? O sea, directamente la muestra la colocamos sobre el portaobjetos. Ahora, hay veces que hay muestras o hay sí, que hay muestras que tienen una gran cantidad de células y no podemos hacer rápido una preparación directa porque es mucha la cantidad de células que hay en esa muestra. Entonces lo que hacemos es un frotis. ¿Y qué va a ser un frotis? Pues no es más que esparcir la muestra que tomamos, la vamos a esparcir sobre todo el cubre objetos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder dispersar lo más que se pueda toda la población celular. Hay un frotis que se hace mucho, sobre todo en los laboratorios en química sanguínea, que es un frotis de células sanguíneas. Lo que hacemos es que se toma la muestra de la sangre y se coloca una gota en uno de los extremos del portaobjetos. ¿Ok? Se utiliza otro portaobjetos que se va a poner de forma perpendicular al portaobjetos donde está la gota de la sangre. Se acerca la gota de la sangre y se permite que esta gota de sangre se extienda a lo largo del portaobjetos que pusimos perpendicular a él. Entonces, luego de aquí lo único que hacemos es que movemos el portaobjetos hacia el otro extremo del portaobjeto que está debajo, ¿ok? De esta forma lo que hacemos es que arrastramos la muestra
por todo el portaobjetos. Entonces, va de mayor concentración a menor concentración de población celular. Entonces, esto se usa mucho para hacer frotis sanguíneos, pero se puede hacer igual en poblaciones. Vamos a decir que tenemos una población, un cultivo bacteriano que sabemos que está muy denso, pues podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Ponemos una gotita del medio de cultivo y lo que hacemos es que lo extendemos con otro con otro portaobjetos, ¿ok? Bueno, ahora igual, aquí estos frotis que nos quedan no van a estar teñidos, no van a estar coloreados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el microscopio? Pues vamos a observar puras celulitas translúcidas, no vamos a poder estar observando un color. Y acaso podemos ver algunas zonas más oscuras, pero eso es por la densidad celular que hay, pero no o la masa celular que hay en ese punto, pero no vamos a poder distinguir nada más, no hay colores, todo es translúcido. Entonces, debido a esto, las muestras se deben de fijar y de teñir, ¿ok? Fíjense bien, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver primero la fijación. Acuérdense que en estos casos que les había comentado, aquí estamos hablando de que son preparaciones donde estamos observando a los microorganismos o a las células vivas. Entonces, al momento en que nosotros hacemos una fijación, aquí ya la célula no va a estar viva. Con el proceso de fijación vamos a tener que matar a esa célula, pero la vamos a fijar. Es como si la pusiéramos en un congelador para que no se moviera y le tomáramos una foto. O es como cuando tomamos una foto de una persona y pareciera que está ahí congelada, no se mueve. Cada vez que ves esa foto la ves exactamente igual. Es lo mismo que vamos a hacer con la fijación. Entonces, la fijación es un método mediante el cual se procesan y fijan en su posición las estructuras internas y externas de la célula. Entonces, cuando nosotros fijemos una muestra, aquí todo se va a quedar paralizado. Donde hayamos o donde se haya quedado todo, ahí se va a quedar congelado, ¿sí? Entonces, todas las estructuras internas y externas. ¿A qué me estoy refiriendo con estructuras internas? Pues a todas las, estructura interna en una célula es el citosol, ¿verdad? A las proteínas, el DNA, los organelos, si estamos hablando de una célula eucariota, a la membrana plasmática serían las estructuras externas, ¿verdad? Todo eso se va a quedar así, fijo. Entonces, para poder fijar una célula, tenemos que usar una solución que vamos a llamar fijador. Y ese fijador lo que hace es que provoca que se hagan enlaces cruzados entre las proteínas y el ácido nucleico. Ok, ahorita vamos a ver un poquito más adelante de eso. Entonces, esto ocasiona que haya un cese de la actividad biológica. Todo se detiene, ¿ok? Y esto genera entonces que ya no haya más actividad biológica, la célula muere pero se queda paralizada, no se va a degradar, ¿ok? Entonces de esta manera el tejido puede manipularse, la muestra se manipula y se preservan sus características morfológicas y moleculares lo más posible a lo que estaba cuando tenía vida, ¿ok? Por eso les decía yo que es como si le tomáramos una fotografía y así como le tomamos la fotografía, así se va a quedar, se queda fija. Y entonces así la podemos observar en el microscopio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué características tiene que tener un fijador? Un fijador va a ser una sustancia
puede ser una sustancia química o puede ser una forma física, como lo vamos a ver ahorita, como el calor, pero aquí un fijador lo que tiene que hacer es que debe de tener la capacidad de inmediatamente después de que está en contacto con la célula bloquear la autólisis. Es decir, la célula muere, todo, cualquier muestra que nosotros saquemos de su ambiente natural al momento que se saca empieza a morir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un fijador? Pues el fijador lo que va a hacer es que sí, esa célula muere, pero va a detener la autólisis. ¿Y qué es la autólisis? La capacidad degradativa que sufre cada célula al momento en que empieza a morir. Las células se empiezan a degradar. Entonces, ¿por qué? Porque hay proteasas en su citosol que pueden empezar a degradar todo el contenido celular. Por eso llega un tejido a putrefactarse. Entonces, lo que se va a impedir con un fijador es que suceda este proceso de autólisis. Tiene que tener un efecto microbicida. Miren, cuando estamos hablando de un tejido y un tejido muere, ese tejido se empieza a autodegradar, ¿verdad? Empieza a tener autólisis, pero esa autólisis empieza a generar que empiecen también a crecer otro tipo de organismos, ¿verdad? Y empieza a haber bacterias, empieza a haber otro tipo de poblaciones de microorganismos que empiezan a generar este estado de putrefacción. Entonces, el fijador lo que va a hacer es que va a detener el crecimiento de microorganismos, ¿ok? Y no provoca distorsiones en la arquitectura, es decir, no va a modificar la estructura celular. Él va a hacer como lo que les decía ahorita, va a hacer que todo se detenga en un momento y así se va a quedar. Así se va a quedar todo, se va a congelar. Entonces, y además, ¿verdad? Va a propiciar un ambiente en ese tejido para que se pueda incluir ahorita vamos a ver, incluir en un soporte como la parafina para hacer cortes y después teñirlas. Yo creo que todos ustedes han visto lo que sucede con el formol, ¿sí? Sobre todo en las escuelas de medicina, ¿verdad? Tienen siempre un laboratorio donde ponen todos los tejidos en formol. El formol es un excelente fijador, ¿ok? Todo lo que se guarda en formol así se queda, ¿ok? Entonces, para que me entiendan un poquito a qué me estoy refiriendo con esto de que el fijador va a dejar las cosas tal y como están y aparte va a impedir que se echen a perder, ¿ok? Bueno, hay dos tipos de fijación. Una puede ser por calor y la otra puede ser química. La que es la fijación por calor es la que usamos nosotros en bacteriología, es decir, hacemos un frotis, ¿verdad? de una sustancia que tenga un cultivo microbiano, la esparcemos en el cubreobjetos y la pasamos por el mechero. A eso es lo que le llamamos fijación por calor. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Se preserva la morfología general de la célula, pero no se preservan las estructuras internas de la célula porque el calor las degrada. Ahorita vamos a ver. La fijación química, esta se utiliza mucho en histología y es la que con este tipo de fijación se protege la subestructura, es decir, todas las cosas que están en el interior de la célula, en su citosol y en sí la morfología de la muestra. Miren, esto es lo que les decía de la fijación por calor. Miren, entonces, en la fijación por color nosotros podemos tener, en el caso de microbiología, ¿verdad? Podemos tener un cultivo bacteriano en suspensión o bien podemos tener bacterias creciendo sobre un agar. Entonces, si están en suspensión,
Pues directamente de aquí tomamos una muestra y la esparcimos en todo el portaobjetos. Si están creciendo en agar, pues lo que ponemos aquí es una gotita de agua y luego nos llevamos una colonia y la esparcimos en todo el portaobjetos. Una vez que ya esparcimos toda la muestra, entonces ya esto es un frotis, ¿verdad? Lo dejamos secar y simple y sencillamente vamos a pasarlo sobre el mechero unas 3 veces. A esto es a lo que le llamamos fijación por calor. Y aquí el calor, ¿qué es lo que hace? Tiene un efecto sobre la coagulación de proteínas y disuelve los lípidos. Pero por eso deshace toda la subestructura de la célula, pero sí se logra preservar la morfología general. Entonces es muy utilizada o es la que utilizamos en bacteriología en el laboratorio, pero no se utiliza para ver o fijar tejidos ya histológicos, ¿ok? La fijación química, aquí era como les decía yo ahorita, como lo del formol, ¿sí? En este tipo de fijaciones, aquí tenemos que utilizar una sustancia química en la cual tenemos que introducir la muestra y dejarla ahí para que pueda ingresar a todos los rincones de esa muestra y paralizar todo, ¿ok? Entonces, es así tan sencillo como tener un recipiente donde vamos a tener el fijador y dentro de esa sustancia vamos a poner la muestra. Ahora, este tipo de fijación química se utiliza más en ensayos histológicos, ¿verdad? Y si estamos hablando de algo histológico, pues me estoy refiriendo ya a un tejido. Entonces, generalmente lo que se pone ahí son muestras de tejido. El tejido tiene que ser una cosita chiquititita de 0.5 centímetros, un pedacito de un tejido y lo vamos a meter en el fijador. Aquí el volumen del fijador sí tiene que ser 10 a 20 veces del volumen que ocupa la muestra, ¿ok? Ya les había dicho yo de un fijador que sí han visto, que es el formol. Vamos a ver otros fijadores químicos. Los más comunes, ¿no? Está el etanol, el metanol y la acetona. Entonces, estos tres, etanol, metanol y acetona, fijan por deshidratación. ¿Qué quiere decir esto? Deshidratación. Van a sacar el agua de la muestra, ¿ok? Entonces, extraen los lípidos de los tejidos, pero no afectan carbohidratos. De estos tres, el mejor es el metanol y son muy buenos para fijar proteínas, sobre todo el metanol, y lo utilizamos mucho en el laboratorio cuando estamos corriendo geles de electroforesis para ver proteínas. Que es familiar del formol del que les decía, el formaldehído. El formaldehído es de los más utilizados en preparaciones histológicas. Bueno, ya actúa como un conservador, un conservante, y lo que hace este formaldehído, miren, esta es la molécula del formaldehído, sí, CH2, y luego fíjense bien, tiene 2 enlaces y un oxígeno aquí. Este formaldehído lo que va a hacer es que se va a unir al radical del último aminoácido de una proteína. Entonces, esta proteína más el formaldehído me va a dar un hidroximetileno, es decir, la proteína va a tener ya aquí anclado el formaldehído y esta proteína, este hidroximetileno se va a unir con otra proteína y las dos proteínas van a quedar enlazadas por esta molécula. A esto es a lo que se le conoce como un enlace cruzado. Entonces, por eso las proteínas se quedan quietas porque ya no pueden hacer su función. Vamos a suponer que esta era una enzima y al momento en que esta enzima se queda pegada a otra a través del formaldehído, pues ya no hace su actividad biológica. Entonces, esta es la forma
en la que se detiene toda la actividad biológica dentro de la célula. Así es como se quedan congeladas. ¿Ok? Bueno, el glutanaldehído es otro de los fijadores más comunes, es de los más usados, reacciona también con las proteínas y tiene la capacidad de preservar la estructura celular. Muy utilizado en microscopía electrónica. Bueno, y después de que ya se fijó, entonces ahora sí tenemos que pasar a lo que se llama como inclusión, ¿ok? Entonces, fíjense bien, una vez fijado el tejido, se tiene que procesar para su observación en el microscopio, ¿ok? Entonces, si yo les estoy diciendo que son 0.5 centímetros de un tejido, pues es un pedacito, ¿ah? Es un cuadrito. Entonces, si eso lo veo directamente del microscopio, pues no voy a ver nada porque está tan grueso que no me va a dejar penetrar la luz. Entonces, de ese pedacito de tejido tenemos que hacer cortes para obtener secciones o láminas del mismo y luego ya poderlas observar. ¿Ok? Entonces, si bien durante la fijación con el fijador se endurece la muestra, no está tan dura como para poderla someter a un corte. Entonces, lo que se hace es incluirla o es llenarla de otra sustancia líquida que sea capaz de endurecerla más y que además permita esto de estar haciendo cortes. La sustancia más común con la que se hace este proceso de inclusión es la parafina. Entonces, ¿cómo se hace esto? Miren, fíjense, yo tengo ya aquí la muestra de tejido que fueron esos 0.5 centímetros de cualquier tejido, un pedacito de piel, un pedacito de hígado, un pedacito de pulmón. Lo fijamos con, no sé, con formaldehído, está fijo, y luego entonces lo vamos a meter en un recipiente donde haya parafina. ¿Ok? Luego de que lo ponemos con parafina, entonces ahora sí este cubito ya lo podemos pasar a través de un aparato que se llama microtomo, que es una cuchilla, va a tener una cuchilla y me va a estar generando láminas, ¿sí? De esta muestra, ¿sí? Más o menos de 5 a 20 micras, las cuales ya podemos poner en el portaobjetos y ya están tan delgadas que ahora sí ya las podemos colorear y observar en el microscopio. ¿Ok? Bueno, la parafina es, yo creo que todos conocemos las velas, ¿verdad? Las velas están hechas, muchas de las velas están hechas con parafina. La parafina es una sustancia cerosa que está formado de hidrocarburos saturados. Todos conocemos las velas, esa es la parafina y la parafina puede derretirse, a temperatura ambiente está sólida, pero si la calentamos un poquito se empieza a hacer líquida. A eso le llamamos punto de fusión. Entonces el punto de fusión de la parafina va de 40 a 70 grados centígrados. Ahora, no es soluble en agua, ¿ok? Es grasosa, no es soluble en agua, ¿ok? Fíjense bien, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos preparando una muestra, las muestras per se, o sea, de sí, están constituidas principalmente por agua. Y luego cuando las pasamos por el fijador también es una solución acuosa. Entonces cuando nosotros terminamos de fijar, ahí hay muchas moléculas de agua y la parafina no se va a mezclar con el agua de esa muestra. Entonces lo primero que se tiene que hacer es hacer un proceso de deshidratación para poderle sacar a ese tejido que ya está fijado todo el agua,
dejarlo libre de agua para que entonces ahora sí pueda entrar la parafina y rellenar todos los lugares donde había agua. Entonces vamos aquí, fíjense bien. Tengo ya los 0.5 centímetros de la muestra ya fijados, ¿ok? Los vamos entonces a pasar por un proceso de deshidratación y este proceso de deshidratación se hace poniendo el pedacito de la muestra en soluciones de etanol que van a estar en grados crecientes en grados crecientes, no de concentración, de pureza, por así decirlo. Entonces aquí vamos a tener etanol a grado 70, etanol 90, 96 y etanol absoluto, que es el de los 100 grados, ¿ok? Entonces vamos a estar pasando el pedacito de muestra primero en etanol al 70, luego etanol al 90 y luego de aquí lo pasamos al de 96 y luego ya el etanol absoluto, ¿ok? En este punto entonces ya aquí la muestra está totalmente deshidratada. La pasamos luego a un líquido que le llamamos líquido intermediario o aclarante que puede ser gileno, benceno o tolueno y este gileno se puede mezclar tanto con en solución acuosa como con la parafina. Y ya después de aquí pasamos el pedacito a la parafina que está líquida, que la tenemos líquida en una estufa. Entonces la parafina empieza a entrar en todos los lugares de ese tejido. Finalmente pasamos el tejido a un bloque y ahí lo vamos a rellenar con más parafina líquida y de este modo ya tenemos un bloque de parafina con nuestra muestra. Vamos a ver el siguiente video donde nos explican muy bien cómo sucede esto. Muestra de tejido previamente fijada. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo se realiza la inclusión en parafina de una muestra de tejido previamente fijada. Lo primero que tenemos que hacer es deshidratar la muestra en una gradación creciente de etanoles. Estos van desde 50 grados hasta 100 grados o etanol absoluto. Dependiendo del tamaño de la muestra, el tiempo en cada paso será variable, pero es apropiado hacer 3 cambios en cada etanol y, si es posible, en agitación. Vean, el pedacito de tejido que están colocando dice que es hígado, es 0.5 centímetros, una cosita, un pedacito de hígado que van a deshidratar y se va a incluir en parafina. La agitación permite un mejor intercambio entre la muestra y el líquido que la rodea. ¿Ven la muestra? Una vez la muestra ha pasado por etanol de 100 grados y por sileno, las piezas se transfieren a parafina líquida en una estufa a unos 60 grados centígrados. El sileno es el paso entre el etanol absoluto y la parafina, puesto que estos dos últimos no son miscibles, y el sileno hace de sustancia puente entre ambos. Miren qué cosita de Normalmente se hacen 3 pasos de parafina con un tiempo variable en cada uno de ellos. Son frecuentes pasos de varias horas. Una vez transcurrido el tiempo en el último paso de parafina se hace el bloque.
Consiste en colocar la muestra en un molde al cual se le añade parafina líquida. Es en este paso y antes del enfriamiento de la parafina cuando se orienta la muestra para obtener los cortes en el plano de corte deseado. Posteriormente se cubre con un cassette para su colocación posterior en el microtomo de parafina y se deja enfriar a temperatura ambiente o sobre una superficie fría. Una vez frío, se elimina el molde y ya tenemos nuestro bloque listo para retallar y cortar. Ay. Hola, vamos a ver cómo se realiza la inclusión en parafina de una muestra de tejido previamente fijada. Aquí era lo que quería que vieran. Fíjense bien. ¿Ok? Fíjense, aquí es casi como hacer una veladora, muchachos. Miren, aquí ya tenemos dentro de la parafina nuestra muestra. Entonces, si se fijan, esto es a lo que llamamos una inclusión en parafina. Es tener nuestra muestra totalmente rodeada por parafina. Entonces, ahora sí, de esto ya podemos entonces hacer un corte. ¿Ok? Entonces, para hacer los cortes, utilizamos lo que se llama, o el equipo que se llama microtomo. Lo que les decía yo ahorita hace rato, si vemos así el pedazote de tejido o estos 0.5 centímetros de tejido directo en el microscopio, no vamos a ver nada porque no va a pasar la luz. Entonces necesitamos hacer esos cortes. Entonces, eso que ya embebimos en la parafina se va a poner en este aparato que se llama microtomo, que no es más que un aparato que tiene una cuchilla que va a hacer cortes verticales sobre el pedazo de parafina que tenemos, ¿ok? Y entonces va a generar secciones o láminas delgaditas de aproximadamente 5 a 20 micras de grosor, ¿ok? Bueno, entonces un microtomo posee una cuchilla, ¿verdad? Un lugar donde se va a poner la muestra que se llama portamuestras y es un sistema mecánico que lo que hace es que la cuchilla va cortando así verticalmente pedazos o secciones, láminas de la parafina. Entonces, para empezar a hacer estos cortes, antes de poner el cubito de parafina que obtuvimos al momento de la inclusión, se tiene que hacer primero lo que se conoce como un retallado. Vamos a ver qué es eso. Antes de hacer los primeros cortes, si la muestra es pequeña, se suele retallar el bloque. Con esto se persigue que cuando se obtengan secciones se puedan conseguir tiras rectas, donde se pueda distinguir una sección de otra y en las que las secciones tengan unas dimensiones apropiadas. Este es nuestro bloque con la muestra dentro y vamos a hacer una pirámide truncada. El retallado se puede hacer con una cuchilla, cuidando de no hacerse un corte durante el proceso. Primero retallamos las caras poco a poco para no resquebrajar el bloque.
Hay que procurar que las aristas de la cara superior de la pirámide sean lo más paralelas posibles para que las tiras de corte salgan rectas. Ya tenemos las dos caras paralelas y las dos laterales. Ok. Entonces, una vez que ya está el retallado, vamos a proceder a ponerlo en el microtomo. ¿Sabes cómo se siente? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, una vez que ya está listo, que ya tiene esta forma de pirámide, que tiene ya el tamaño exacto para poderlo colocar dentro del equipo, entonces ahora sí vamos a realizar los cortes. Perdón, me equivoqué. Una vez hemos retallado el bloque, podemos obtener las secciones de nuestra muestra en el microtomo. Vamos a realizar los cortes con un microtomo denominado de rotación, puesto que un mecanismo de rotación hace avanzar el bloque sobre la cuchilla. Este es nuestro bloque retallado. Lo colocamos en el portabloques del brazo del microtomo. Podemos controlar la orientación del bloque mediante ajustes en el portabloques. Ajustamos el ángulo de inclinación de la cuchilla, normalmente entre 5 y 10 grados. Colocamos la cuchilla. Aproximamos el portacuchillas a la muestra lo máximo posible sin llegar a tocarla. Ahora podemos obtener los cortes en tiras rectas, gracias al retallado de las aristas paralelas que hicimos durante el retallado del bloque. ¿Se fijan qué delgaditos salen los cortes? Cada vez que pasa el cubo de parafina, hace una pequeñitita lámina, delgadita. Son tan delgaditas y va siendo tan rápido que van poniéndose una laminita encima de la otra. Y acuérdense que es parafina, entonces se empiezan a pegar y se generan esas como especie de tiras. Pero no es más que una laminita que está encima de la Podemos otra obtener laminita. una gran cantidad de cortes de manera consecutiva y ordenada en tiras para su posterior montaje. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya que ya tenemos los cortes, entonces ahora sí hay que montar esas laminitas que se obtuvieron en un porta objetos. Otra vez me voy a Google, perdón muchachos que lo traigo acá en Safari. Ok, veamos. Una vez conseguidas las tiras, se procede a montar los cortes sobre portas recubiertos con gelatina. Para ello se colocan los portaobjetos sobre una placa calefactora
Entonces los portas, estos los recubrieron primero con gelatina. ¿Qué va a suceder? Que cuando pongan el agua sobre estos portas, el agua se va a mantener aquí. Entre 35 y 40 grados centígrados y se añade agua destilada sobre ellos. El agua se extiende con un pincel para que abarque toda la superficie del corte. La tensión superficial que crea el recubrimiento con gelatina impide que el agua se desborde. Las tiras de corte se pueden colocar en trozos grandes o corte a corte. En este último caso es posible montar portaobjetos distintos con cortes consecutivos y paralelos. Se van colocando uno a uno y con el agua calentada por la placa se van estirando. Con este método se pueden colocar en orden y tantas columnas y filas como quepan en el portaobjetos. Si algún corte se desordena durante el montaje, es posible desplazarlo a su sitio con el pincel. Solo hay que esperar a que el agua se evapore y el corte, al entrar en contacto con el portaobjetos, quedará adherido a él. Una vez. ¿Okay? Entonces, de esta manera ya se tienen las laminitas sobre el portaobjetos. Ya lo único que se hace en ese momento en el que ya están aquí, que ya están colocados sobre el portaobjetos, es dejar que se evapore el agua y ya se quedó pegada esta laminita de parafina sobre el porta. ¿Ok? Bueno. Ahora, ya tenemos listo nuestro portaobjeto. Lo que continúa es colorearlos, porque si los vemos así tal cual al microscopio, ¿qué vamos a ver? Pues lo mismo que les decía que veíamos al principio con las preparaciones frescas, pues vamos a ver todo translúcido. Entonces hay que colorearlo. Y al proceso de colorear es a lo que conocemos como tinción. Entonces, en la tinción se utilizan colorantes que van a hacer más visibles las estructuras, tanto las internas como las externas. Ya además me van a generar color, entonces vamos a poder contrastar contra el fondo, que en el microscopio óptico que utilizamos luz visible, el fondo va a ser blanco. Entonces vamos a poder contrastar contra ese color. Entonces, hay dos tipos de colorantes. Los colorantes básicos y ácidos. Fíjense bien, antes de entrar a esto, déjenme les comento. Un colorante va a tener una estructura química. Por un lado, ese colorante va a absorber una longitud de onda que va a permitir que genere un color en el espectro de luz visible, ¿verdad? A esa parte de la molécula del colorante le vamos a llamar cromógeno. La otra parte que tiene el colorante, que es la que se une en sí a la estructura de la célula, le vamos a llamar ausócromo. Y esto o es lo que nos hace que podamos clasificar a los colorantes en básicos y ácidos. Los colorantes básicos son cationes, entonces tienen preferencia por unirse a sustancias con carga negativa, sustancias ácidas como el DNA o el RNA. Ejemplos de estos colorantes está la safranina, el azul de metileno y la matoxilina. También tenemos colorantes ácidos que son aniones. Entonces, estos van a tender a cargarse sobre todo a sustancias básicas, como son las proteínas, como la eosina,
el colorante naranja G o la fuchsina ácida. Entonces, ¿cómo hacemos una tinción ya con un porta que ya tiene aquí sus láminas? Fíjense bien, aquí tenemos ya las láminas que ya son las láminas que obtuvimos en el microtomo puestas en el portaobjeto, y entonces lo primero que se tiene que hacer es quitar la parafina, ¿verdad? Entonces hay que desparafinar. Para esto se pone en etileno. Y acuérdense que si había parafina, entonces no había agua, entonces hay que hidratar, y para hidratar los ponemos en etanol, pero de forma decreciente. Cuando deshidratamos era de menos a más, ahora vamos de mayor pureza a menor, de 100 grados, 96 a 80 grados de etanol. Luego lo pasamos por agua destilada y lo metemos en hematoxilina. Hematoxilina, dijimos que la hematoxilina se va a unir al DNA, entonces a donde veamos el color de la hematoxilina, que es como violeta, ahí quiere decir que hay DNA. Se enjuaga en agua, se pasa luego por etanol, ¿sí? Se vuelve a deshidratar. Por agua y luego por eosina. Eosina dijimos que va a unirse a las proteínas. Entonces, donde veamos el rosita de la eosina es que hay proteínas. Luego lo deshidratamos, ponemos gileno y hacemos el montaje, el cubreobjetos. ¿Ok? Vamos a ver este proceso. Hola, vamos a hacer una tinción general usando los colorantes hematoxilina y eosina. Esta es una batería de tinción típica para hematoxilina eosina, que está formada por lo siguiente. 2 pasos de sileno para eliminar la parafina de los cortes, etanol en gradación decreciente para hidratar los cortes, puesto que los colorantes están en soluciones acuosas. En la fila de en medio tenemos los colorantes. En primer lugar, la hematoxilina, aunque el colorante real es la hemateína, un derivado de la hematoxilina. Después, la eosina. Tras el paso por los colorantes, las secciones se deshidratan en una gradación creciente de etanoles. Y por último, 2 pasos de aclarado en sileno para proceder al montado de los cortes. Bien, en primer lugar colocamos los portaobjetos con las secciones de parafina en las cestillas de tinción. Fíjense que esos son los portaobjetos que se obtuvo en el microtomo, ¿ok? En una cestilla Miren, caben aquí unos 20 están portaobjetos. las laminitas. En una cestilla caben 20 portaobjetos. Colocamos la cestilla en el primer paso de sileno y comenzamos el desparafinado. El tiempo en cada cubeta es de unos 10 minutos. Es importante no traspasar mucho líquido de una cubeta a la siguiente. Tras el último paso de hidratación se pasan los cortes a agua destilada, un paso breve, y posteriormente a hematoxilina. El tiempo en hematoxilina depende de la concentración de la solución empleada, pero suele ser de varios minutos. Desde la hematoxilina se pasan los cortes a agua corriente, donde se le dan varios pasos, hasta unos 15 minutos en total. Cuando hablamos de agua corriente nos estamos refiriendo a agua de la llave. En el agua corriente se diferencia la hematoxilina y pasa de un color morado a otro azulado.
Antes de llegar a la eosina, se le da un paso por agua destilada para eliminar los restos de las sales del agua corriente. Tras la eosina, un minuto aproximadamente, se pasa rápidamente por los pasos de deshidratación, especialmente los etanoles de poca gradación, puesto que así se evita perder a la eosina de los cortes. Una vez terminados los pasos de etanol absoluto y los dos de aclarado de sileno, se procede al montado de los cortes. Se añade medio de montaje a los cortes y se coloca un cubreobjetos encima. El medio de montaje es una sustancia líquida miscible con el sileno, que solidificará cuando el sileno se evapore. Si ha quedado alguna burbuja de aire, se puede eliminar con presiones leves sobre el cubreobjetos. Por último, se dejan secar en campana hasta que se evapore el sileno y ya están listos para observar. Ok, entonces aquí, muchachos, Burbuja aquí de aire se ya puede. vamos a tener Por último, se dejan nuestro secar. portaobjetos ya con la muestra lista para verla en el microscopio. Y está ya coloreada. ¿Cómo la vamos a ver en el microscopio? ¿Qué vamos a ver en el microscopio? Pues vamos a ver dos colores, el de la hematoxilina y el de la eosina. Así es como se van a ver. Fíjense bien, dijimos que la hematoxilina iba a estar donde está el DNA y la eosina donde hay proteínas. ¿Dónde está el DNA? El DNA en una célula eucariota va a estar en el núcleo. Entonces, lo que veamos de color de hematoxilina, que es como este violeta rosáceo, el más fuerte, quiere decir que ahí hay DNA, por lo tanto, esos son los núcleos. ¿Dónde hay más proteínas en una célula eucariota? En el citosol. Entonces, donde veamos el color de la eosina, que es más rosita, menos fuerte, ahí significa que es citosol. Entonces, fíjense que así, pues ya no vemos las células translúcidas, ya vemos colores y eso nos permite ver mayor nitidez o mayor o ver de mejor forma las estructuras morfológicas de la célula en sí. Bueno, chicos, y esto sería la clase por el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que tengan muy buen día.